Muy buenos días, chicos, hoy vamos a hablar sobre funciones. En esta guía se va a tratar sobre funciones. Entonces vamos a explicar las definiciones que aparecen en su texto guía. Listo. Entonces en el primer párrafo dice: una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x o imagen de x a un conjunto B. Listo. ¿Qué me están diciendo ahí? Hay un conjunto A y hay un conjunto B. Listo. Entonces, ¿qué me están diciendo? Hey, en el conjunto A, ¿cierto? Hay una función f. Y en el conjunto B hay una función que se llama f de x. ¿Qué significa? Que esta señora está en función del conjunto A. Profe, ¿cómo así en función? Es como si dijeran f de x siempre va a estar a servicio de f, ¿ok? F me dicen que recibe el nombre de quién. F recibe el nombre de x. Y f de x recibirá el nombre de y. Entonces, chicos, ¿cuál es más importante? ¿X o y? Ok, el más importante será x, ¿cierto? Porque de x depende la existencia de y. Sin x no existirá un y. Listo, entonces f de x depende de quién? De la función f. Es decir, y dependerá de quién? De x. Listo. Entonces dice, la variable que puede tomar diferentes valores sin restricciones es x. Listo, entonces miren la importancia que tiene x. X puede ser cualquier número, puede ir desde menos infinito hasta el infinito, cualquier número. El x yo lo defino y le doy el valor que yo quiera. Pero, ¿qué pasa con? Listo. Dice, y se reconoce que es como una variable independiente. Listo, entonces x es una variable independiente. Chicos, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Listo. Primero, vamos a definir qué es una variable. La variable es algo que depende, ¿cierto? Depende de a quién se lo preguntes. Puede cambiar en cualquier momento. Por ejemplo, ustedes recuerdan que en estadística existían varios tipos de variables. Variables cualitativas y cuantitativas. Listo, entonces acá también esto es un tipo de variable. Por ejemplo, un tipo de variable, si yo coloco la variable sexo, él va a tener dos opciones, o es masculino o es femenino, ¿ok? Entonces, ¿de qué depende esa variable? De la persona que lo esté llenando, por así decirlo, si es un formulario o algo. Entonces la variable va a depender de quién, del autor. Yo voy a decidir qué número es ahí. Listo. Entonces la variable es algo que varía con el tiempo. No siempre es lo mismo. Por ejemplo, el tiempo es una variable. ¿Por qué? Porque siempre cambia. 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿cierto? Entonces todo eso son tipos de variables. Ahora me dice que es una variable independiente. ¿Qué creen ustedes? Algo independiente. Imagínense que ustedes están en su casa y le dicen, ya tú te vas a independizar, ¿ok? ¿Qué significa? Que tú harás lo que tú quieras. Y eso trae consecuencias. Entonces, independiente. Como yo hago lo que yo quiera, nadie me va a decir qué hacer, ¿ok? Pero así como nadie me va a decir qué hacer, entonces nadie podrá ayudarme si se me presenta un problema. Entonces, llevándole esto al término matemático, esta variable no depende de nadie.
solamente del autor. Si yo quiero colocar menos 8, nadie va a discutir eso, porque es una variable independiente. Listo, seguimos. Dice, mientras que f de y, ¿cierto? F de x es una variable dependiente. Listo. Entonces, este señor es una variable dependiente. Entonces, supongamos que esta es tu mamá. Listo, ¿cierto? La variable independiente, este será tu mamá. Listo. ¿Y quién será dependiente? Tú. Vamos a colocarlo aquí. Listo, un niñito aquí. Entonces, ¿de quién depende el niño? De su mamá. Se va a hacer lo que su mamá diga. Listo, entonces, este señor no se manda, a él lo manda. ¿Y lo manda a quién? La variable independiente x. ¿Ok? Listo. Listo, chicos, entonces. También me dice, me va a empezar a definir unos conceptos. Me dice el dominio F, vamos a escribirlo aquí, dominio F, ¿cierto? Dominio F, que también se puede simbolizar así, como D mayúscula y adentro una F en paréntesis, ¿ok? Es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. Cuando me hablan de variable independiente, ¿a qué número se refiere? ¿A qué letra? A la X. Listo. Entonces vamos a colocarlo aquí para que ustedes sepan que el dominio siempre va a estar relacionado ¿con quién? Con X. Listo. Entonces me dice también el rango o recorrido de una función se va a simbolizar así. Vamos a ver cómo se simboliza el rango. Entonces me dicen que el rango de una función f será como ran entre paréntesis f. Entonces rango de f, acá era dominio de f. Acá es rango de f y acá es dominio de f. O también se puede simbolizar con una R mayúscula entre paréntesis F. ¿Listo? Listo. Entonces dice, es el conjunto de valores que toma la variable dependiente fx. Es el conjunto de valores que toma la variable fx. Entonces, chicos, cuando me hablan de fx, ustedes me recuerdan a qué hablábamos. Miren, f de x hace referencia a quién? A la y. Listo. Entonces, voy a escribirlo acá, chicos, para que ustedes se vayan familiarizando. Entonces, el rango, siempre que hablen de rango, me van a estar hablando de quién? De f de x, listo, o y. F de x y y es lo mismo, ¿ok? Listo. Entonces tengan esos conceptos presentes porque será de mucha utilidad en esta temática. Aparece también otro concepto que se llama, vamos a escribirlo aquí, se llama codominio. El codominio, ¿cierto? Dice que entonces el codominio de una función f se va a escribir como codominio, cod, ¿cierto? Codominio de f es el conjunto que contiene a rango. ¿Me recuerdan, chicos, qué era lo que era el rango? El rango era el número que tomaba y o f de x, listo. Entonces, eso es lo que significa codominio. Esos tres conceptos lo van a identificar mejor en el siguiente ejemplo que vamos a desarrollar. En el ejemplo que ustedes tienen del libro, ¿cierto? Dice, dada una función
definida en el siguiente diagrama, se tiene que, ok, profe, ¿cuál es ese diagrama? Porque no lo veo. Ya se los voy a dibujar. Listo, entonces hay un conjunto A, ¿cierto? Ese conjunto A contiene a qué números, perdón, contiene a qué letras. Contiene A minúscula, B minúscula y C minúscula. También hay otro conjunto, ¿cierto? ¿Me recuerdan qué conjunto es? Es el conjunto B. El conjunto B tiene también unos números. ¿Cuáles son esos números? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, listo. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a definir qué es dominio, ¿cierto? Que es un codominio y que es un rango con esos valores que yo tengo ahí. Chicos, entonces, ¿cómo sé yo cuál es la variable dependiente y la independiente? Entonces, como esta es la variable independiente, es decir, la X, ¿cierto? Entonces yo voy a colocar una flechita aquí, ¿cierto? Donde este señor le va a dar una orden a ¿quién? A B. Este señor le va a dar órdenes a B. Listo, entonces, en este ejemplo, el A está relacionado con el 1, ¿cierto? Entonces, la flechita va desde A hasta el 1, no del 1 hacia A, no. De la variable independiente a la dependiente. Listo. B va a ir con qué número, según lo que tienen ustedes apuntado. B va a ir con 4. Listo. Entonces va la flechita desde B hasta 4, no de 4 hasta B, de B hasta 4. Y C va a ir hasta ¿dónde? Hasta el 3. Listo. Entonces la flechita va desde C hasta 3. Profe, ¿por qué no al revés? No, porque ya aquí se dijo que de A va hacia B. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién será función de quién? Este señor está en función de este. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el que manda ahí? ¿Quién sería el papá y quién sería el hijo ahí? Este sería el papá, ¿cierto? Porque él le va a dar órdenes a quién. Al niño, este sería el niño. Listo. Entonces, B va a estar en función de lo que diga A. Lo que diga A, eso será. Entonces ahí dice. Vamos a calcular entonces. Dominio. Dominio de F. De la función F, ¿cuál será? ¿Quiénes son los que dominan ahí? Recuerden que los dominantes son los que mandan, la variable independiente. ¿Quiénes son? A, B y C. Entonces yo voy a escribir dominio. ¿Quiénes son? A, B, y C. Listo. Entonces los dominantes ahí son A, B y C, los que mandan. Los que le van a dar órdenes a B. Ahora, ¿cuáles son los codominios? Listo. Los codominios, el codominio es todos aquellos números que puede tomar señores. Los señores que son dependientes. ¿Ok? ¿Qué números pueden tomar ellos? Ellos pueden tomar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces el codominio de la función X, ¿quién será? Será el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Listo, miren que no hay más. Entonces, estos son los posibles valores que van a tener las variables dependientes. Listo. Ahora, viene la palabra rango. Profe, ¿qué es eso de rango? Listo, entonces, ¿el rango qué es? El rango es el valor que toman las variables dependientes. Listo. El valor que ellas toman. Aquí eran las posibles. Listo. Aquí no se sabía cuál de estas iba a seleccionarse. En el rango ya sí se va a saber con exactitud cuántas. Ok. Aquí el rango. Aquí lo escribí completo. Recuerden que es rang F, ¿cierto?
ran f, como estaba ahí arriba, voy a escribir eso así. Ran f es igual a ¿qué? Al 1. El primer número es el 1. El segundo número que tomaron era, ¿quién tomó B? Ok, vamos a escribirlo en orden 1, 3, ¿cierto? ¿Y cuál es el otro número? 4. Entonces miren la diferencia. El dominio, los que mandan. ¿Quiénes eran los que estaban mandando? Los que daban las órdenes. El señor A, el señor B y el señor C, que reciben el nombre de variables independientes. El codominio son todas las posibilidades, ¿cierto? Todas las posibilidades que tienen las variables dependientes. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esos son posibilidades, todavía no está definido, ¿listo? Y el rango son los que se dejan mandar de los señores que dominaban, de las variables independientes. Entonces, las variables independientes, ¿qué valores tomaron? El 1, el 3 y el 4. Entonces el rango será el 1, el 3 y el 4. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces les voy a explicar cómo se llama ese diagrama que estamos trabajando en el ejemplo anterior. Se llama diagrama sagital, ¿cierto? Aquí tengo un conjunto, acá tengo otro conjunto. Yo dije que este conjunto se llama A, este conjunto se llama B, ¿cierto? Que B estará en función de ¿quién? De lo que diga A, ¿cierto? Entonces A va a tener unos valores, por ejemplo, 1, 2, 3 y puntos suspensivos. Y B va a tener otros números, por ejemplo, acá vamos a colocar el 1, el 8, el 27, ¿ok? Y puntos suspensivos. Listo. Entonces me dicen que el 1, cuando la variable independiente toma 1, la variable dependiente tomará también el valor de 1. Estoy siguiendo el ejemplo que aparece en el libro. Listo. Que el 2 tomará el valor de 8. Y cuando es 3, en la variable independiente, en la dependiente será 27. Listo. Entonces, esto que se dan aquí es lo que se conoce como parejas ordenadas. Listo. Eso se conoce como parejas ordenadas. Entonces, tengo dos conjuntos. El conjunto A está conformado por ¿qué números? El 1, el 2 y el 3. 1, 2 y 3. Listo. El conjunto B estará formado por ¿quiénes? Ok, aquí hay 3 puntos suspensivos. El conjunto B estará formado por ¿quién? Por 1, por 8, por 27 y puntos suspensivos. Listo. Entonces, dice, se define la función f de A en B. Listo. ¿Qué significa eso? Función de A en B. Que los señores independientes serán la variable A y los dependientes serán la variable B. Los independientes serán la variable A, los dependientes serán de la variable B. Listo. Entonces vamos a organizar las parejas ordenadas. Listo. Entonces dice, se define la función. Vamos a escribir lo que les acabo de decir. Dice, este es el ejemplo del libro, chicos. Miren su libro. Se define la función. Chicos, cuando ustedes vean, fn significa función. La función f en A en B. O sea, la función A en B. ¿Listo? A en B. Listo. Entonces me dicen, vamos a organizar entonces la pareja ordenada. ¿La pareja ordenada cuál sería? F es igual. Mi primera pareja que aparece aquí, ¿cuál es? 1 y 1, ¿cierto? Entonces yo voy a escribir aquí
1, entre paréntesis, ¿cierto? 1,1. La siguiente pareja, ¿quién será? El 2 y el 8. Entonces, 2,8. Cierro. El 3 va con ¿quién? Con 27. El 3 va con 27. Todo esto en paréntesis. Y así sigo. ¿Listo? Hasta cerrar. ¿Ok? Entonces, chicos, según eso y el gráfico, ¿quiénes son los dominantes? Recuerden que los dominantes son los que mandan. ¿Quiénes son los que mandan? Chicos, los dominantes, ¿quiénes son? Entonces, los dominantes serán los dominantes de la función f es igual ¿a qué conjunto? ¿Qué conjuntos son los que dominan? El conjunto A. Listo. Si el conjunto A es el que domina, entonces, ¿quiénes serán los encargados de rango? Los encargados de rango, ¿quiénes serán? ¿Qué función? Entonces, ran de la función f es igual ¿a quién? ¿A qué conjunto? A, B. Listo. Entonces, si estos señores son los que dominan todo, la variable independiente, ¿cierto? Entonces, rango será el otro señor, que es B. Entonces, B, como es la variable dependiente, se conocerá como rango. Muy buenos días, chicos. Estamos entonces en la segunda página de su guía, que tiene como título función lineal. Dice, se le asigna este nombre a todas aquellas funciones en donde la variable x, ¿cierto? Seguimos hablando de que x es la variable independiente y la variable y dependiente no presentan exponentes. Chicos, ¿cuál es el exponente? El exponente es el que tiene el numerito arriba, ¿cierto? Entonces, estos señores ninguno tiene exponente. Ni la variable x ni la variable y. Y que al llevarlos al plano cartesiano, describen una línea recta. Ok, cuando yo los llevo al plano cartesiano y los grafico y me da una línea recta, significa que es una función lineal. Punto aparte. Para llevarlo al plano cartesiano, simplemente se le asignan valores reales a la variable independiente. Como estamos diciendo, la variable independiente se le asignan los valores que yo considere. Obteniendo los valores, y voy a obtener los valores de la otra variable. ¿Cuál es la otra variable? De y. ¿Por qué? Porque x, ¿cierto?, es la variable independiente y y será la variable dependiente, que va a depender de la magnitud que tenga x. Para ello es necesario elaborar una tabla de valores, ¿ok? Entonces lo que vamos a ver ahorita es una tabla de valores. Y de esta sacar conjuntos de parejas ordenadas. Listo, entonces recuerden lo que eran las parejas ordenadas. Por ejemplo, ustedes recuerdan la gráfica anterior que el conjunto A y el conjunto B, entonces A iba con 1, B iba con tal número. Eso es lo que es pareja ordenada. Entonces, de esa tabla de valores voy a tomar las parejas ordenadas. Luego se unen los puntos. Listo, entonces cada pareja ordenada voy a colocar un punto. Cuando ya haya terminado, ¿qué voy a hacer? Voy a reunir los puntos mediante trazando una línea, ¿ok? Entonces, las funciones lineales son de la forma f de x igual mx más b. ¿Qué significa eso, chicos? Vamos a escribírselo acá. Entonces, esto tiene dos formas de escribirse realmente. La que dice acá el libro, ¿cierto? Que es f de x es igual a m de x más b. Listo, recuerden que f de x es lo mismo que decir y es igual a m de x más b. ¿Qué me dicen acá? Me dicen, hey, m es la pendiente. Listo. La pendiente es m. M es igual a pendiente. Y b, ¿qué es b?
el intercepto. ¿Qué significa el intercepto? Cuando se tiene en la gráfica el punto que pasa, el punto donde se corta con el eje Y, es B. Ese recibe el nombre del intercepto. Entonces vamos a verlo por medio de ejemplos y ustedes se van a dar cuenta. Entonces, chicos, ¿qué es M? M es la pendiente de la recta y B es el intercepto de la Y. Chicos, ustedes tienen que estar apuntándole estos conceptos que son claves, porque la próxima semana vamos a hacer un examen y entonces si ustedes no tienen esto claro, vamos a tener inconvenientes. Listo, chicos, entonces acá lo que tenemos es un plano cartesiano. Aquí, esto es lo que se llama la tabla de valores. Ya les voy a enseñar cómo se llena. Y esto es un plano cartesiano. Recordando que el plano cartesiano, para acá están los X positivos, para acá están los X negativos. El punto donde se encuentran todos los dos ejes es el punto 0. Arriba están los positivos de Y y abajo están los negativos de Y, ¿ok? Entonces vamos a llenar. Listo. Entonces, chicos, bueno, ya les mostré la tabla. Ya voy a tapar esto porque necesito hacer un cálculo y no lo quiero hacer ahí. Listo. Entonces tapo esto y voy a dejar solamente la tabla de valores, como me dijeron que se llama, la voy a dejar ahí. Listo. Entonces, me están dando el primer ejemplo que dice el libro, su guía, dice f de x es igual a 3x menos 1. Me piden hallar su gráfica. Listo. Entonces, para que ustedes se vayan familiarizando, cuando ustedes vean f de x, significa y. Entonces me están diciendo, hey, y es igual a 3x menos 1. Listo. Recuerden que siempre tengo que expresar las funciones de esta forma. Y igual mx más b. Entonces, ¿quién sería 3? 3 sería la pendiente y b sería menos 1, que recibe el nombre de intercepto. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dijeron que x, como es la que manda, es una variable independiente, yo le voy a asignar los valores que yo quiero. Entonces x va a ir arriba y y va a ir abajo. Como x es el que manda, yo le voy a dar valores los que yo quiera. Voy a darle los mismos que le dio el libro. Menos 1, 0 y 1. Profe, ¿usted por qué le dio ese número? Porque quise, ¿ok? Ustedes pueden dar los valores que ustedes quieran. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Entonces voy a decir, hey, cuando x es igual a menos 1, entonces voy a evaluar esta función que está aquí y voy a decir qué valor va a tomar y cuando x toma el valor de menos 1. Entonces y es igual a 3. X, ¿cuánto va a ser x en este momento? Menos 1, ¿cierto? Escribo menos 1 y menos 1. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer de esta ecuación? Chicos, recuerden que siempre tengo que buscar los que tienen exponente o radicación. Como no hay, después voy a buscar los que tengan multiplicación o división. Los que me encuentre primero, ¿cierto? Entonces, y es igual. 3 por 1, ¿cuánto me da? 3 por 1, 3. Y más por menos, menos. ¿Listo? Menos 1. Entonces, miren lo que me está quedando. Y es igual. Tengo menos 3. Y le resto 1. ¿Cuánto me queda? Menos 4. ¿Listo? Entonces, ese valor es el que yo voy a apuntar en mi tabla de valores correspondiente a ese casilla. Entonces, cuando x es menos 1, y va a valer ¿cuánto? Menos 4. Listo. Continúo con el segundo. ¿Ok? Entonces, el segundo, ¿qué dice? El segundo es cuando x es igual a 0. Entonces, esta misma función que tengo, ¿cierto? Voy a reemplazar donde esté x, voy a colocar 0. Y voy a ver qué pasa. 3, aquí está una x, voy a escribir 0. Menos 1. Listo. Entonces, y es igual 3 por 0, 0.
Y 0 menos 1, ¿cuánto me da? Menos 1. Listo. Entonces ese valor es el que voy a apuntar. Correspondiente a 0 me da menos 1. Listo. Ahora, la última para llenar, porque coloqué 3 datos. Yo puedo colocar más datos acá, ¿ok? Pero estoy haciendo específicamente el ejemplo de su guía. Y ahí colocaron mucho más datos. Entonces dice que cuando x es igual a 1. Cuando x es igual a 1. ¿Qué voy a hacer? Reemplazar en la función que me dieron, donde está x, voy a escribir 1. Entonces quedaría y es igual a 3 paréntesis x, ¿cierto? Entonces, bueno, en vez de x voy a escribir 1 menos 1. Y es igual, 3 por 1, ¿cuánto me da? 3. Chicos, siempre estoy resolviendo la multiplicación primero que lo otro, porque recuerden que eso lo vimos en clase. Recuerden que la jerarquía de las operaciones siempre va multiplicación y división antes que suma y resta, ¿ok? 3 por 1, 3. Menos 1. 3 menos 1, ¿cuánto me da? Y es igual a 3 menos 1, me da 2. Entonces voy a escribir acá en mi tabla de valores 2. Listo, entonces ya tengo mi tabla de valores. Ya estos resultados que yo hice acá, estos cálculos, ya yo no los necesito. Listo. Ustedes deben apuntarlo en su cuaderno. Pero entonces yo, para no llenar mi hoja, por eso voy que lo hice en una hoja aparte. Listo. Profe, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a ubicar esos puntos. Estos puntos que están acá son parejas ordenadas. Por ejemplo, el menos 1 y el menos 4 es una pareja ordenada. El 0 y el menos 1 es una pareja ordenada. El 1 y el 2 es una pareja ordenada. Entonces voy a ubicarlos en mi plano cartesiano y después voy a trazar en los puntos que me dieron. Entonces, menos 1, chicos, menos 1 es en X. Entonces, menos 1 es este señor que está aquí, ¿cierto? ¿Hasta dónde lo voy a llevar? Hasta menos 4 en Y. Menos 4 en Y está hacia abajo. Entonces, ¿en qué punto se intersectan ellos? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo lo que tengo que hacer es, ustedes pueden hacerlo con lápiz medio sombreadito para que esto les funcione. Listo. Entonces, miren, chicos, yo voy a pasar una línea punteada, ¿cierto? Alrededor de menos 1. Menos 1 en X. Y también voy a hacer lo mismo en menos 4Y. Pues entonces, menos 4Y la voy a hacer así. ¿Por qué? Porque el Y es... Perdón. Ok, entonces, ahora menos 4, ¿cierto? Me dio menos 4 en X, perdón, en Y. Entonces voy a puntear también. Como es el eje Y, la línea que voy a hacer tiene que ser perpendicular. Entonces, perpendicular es 90 grados. Entonces voy a hacer la línea punteada que pase por menos 4. Listo. Entonces, ¿en qué punto ellos se encontraron? Profe, se encontraron en este punto. Listo. Entonces, ese punto va a recibir ¿qué nombre? Eso es una pareja ordenada. Ahí está ubicado menos 1, menos 4. Ahí está ubicado el punto menos 1, menos 4. Entonces les explico. El numerito que está antes de la coma siempre va a ser la coordenada en X. El número que está después de la coma siempre va a ser la coordenada en Y. Listo, ya tengo un punto. Vamos a ubicar la segunda pareja ordenada, que es 0 y menos 1. 0 en X. Profe, 0 en X es aquí. Entonces voy a trazar una línea por todo, como es 0, ¿cierto? Sobre el mismo Y. No la voy a hacer porque después daño el marcador. Pero ya ustedes saben que es sobre el mismo eje Y. Listo. Profe, entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ahora vas a ubicar el menos 1 en Y. ¿Dónde está menos 1 en Y? Menos 1 en Y está aquí. Y me dicen que tengo que ubicar una línea que perpendicular a ese punto. Entonces, si es perpendicular, sería que tenga 90 grados. Entonces vamos a hacer la línea punteada. Recuerden que como es 0, como la primera ordenada me dio 0, ¿cierto? Está sobre el eje Y. Entonces ya yo sé que está aquí.
Entonces, en este punto que está aquí, es donde se encontró esa pareja ordenada. Ahora sigue el 1 y el 2. 1 en X, ¿cierto? Miren que el 1 corresponde en X y 2 corresponde a Y. Entonces, 1 en X, miren aquí está el 1 en X, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a trazar una línea que sea perpendicular a ese punto. Perpendicular a ese punto es que tenga 90 grados. ¿Listo? Entonces, voy a hacer la línea que pasa por ese punto. Y ahora también voy a hacer una línea perpendicular que pase por el punto 2. El punto 2 vemos que está aquí, entonces vamos a hacer la línea. Donde se crucen los azules, ese es el punto donde la pareja ordenada se encuentra, ¿ok? Entonces, en este punto que está aquí. Entonces, ya tenemos los 3 puntos. ¿Qué tenemos que hacer? Con una regla vamos a trazar la línea que se forma. ¿Listo? Entonces, miren, aquí están los 3 puntos. Miren que con la regla esto pasará por los 3. Listo, chicos. Entonces vamos a hacerlo. Y esa línea seguirá hasta el infinito, ¿ok? Entonces, chicos, ¿cómo se llama este punto donde se encontraron aquí? Esta pareja ordenada. Esta pareja ordenada era aquí, 0 y menos 1. Vamos a escribirlo aquí, 0 y menos 1. 0 en X, menos 1 en Y. Y esta pareja ordenada, ¿cómo se llama? Aquí. Este es 1,2. Siempre se da el número que tenga la variable X primero y después la variable que tenga Y. Profe, ajá, ¿y esa recta qué? ¿Se queda así? Claro, ya esa es la recta. ¿Cómo se llama esa recta? O esa función. Usted va a decir que esa función se llama Y igual 3X menos 1. ¿Por qué? Porque estas fueron la que te dijeron que tenías que evaluar. Entonces se llama así. O tú puedes decir que se llama f de X es igual a 3X menos 1. Pero cuando te hablen de esta función, ya tú sabes que esta es la gráfica que se maneja. Chicos, para su ejemplo número 2 que aparece en la guía, la función que van a calcular es esta, ¿cierto? Que van a graficar. F de X es igual a menos 2X más 1, o lo que también se puede decir Y es igual a menos 2X más 1. Entonces, ellos como variable independiente, ¿qué números colocaron? Nuevamente colocaron menos 1, 0 y 1. Listo, vamos a operar con esos mismos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evaluar esta función cuando X equivale a estos puntos. Entonces, la primera es cuando X es igual a menos 1. Cuando X es igual a menos 1, entonces f de X es igual menos 2 por menos 1 más 1. F de X es igual menos 2 por menos 1, menos por menos me da más, y 2 por 1 me da 2. 2 más 1, ¿cuánto me da? 2 más 1 me da 3. Listo, entonces mi primer valor será acá 3. Listo, continuamos. Vamos a hacerlo con otro color. Listo, entonces sigue cuando X vale 0. Listo, entonces vamos a hacerlo aquí. Cuando X es igual a 0, entonces voy a reemplazar en la función que me dieron, f es igual a, donde esté X voy a escribir 0, menos 2 por 0 más 1. Listo, f de X es igual, menos 2 por 0 me da 0, más 1, 0 más 1, ¿cuánto me da, chicos? 1, entonces escribo acá arriba 1, listo. Me falta una, vamos a hacerla por acá abajo. Me dice que es cuando X vale 1. Entonces, vamos a hacerla con ¿qué color? Color azul. Cuando X es igual a 1. Entonces, cuando X es igual a 1, yo voy a escribir la misma función, reemplazando a X con el valor de 1. F de X. Profe, en el anterior usted dijo Y ahora está trabajando con F de X. Ya les había dicho que es lo mismo, ¿ok? F de X y Y viene siendo lo mismo. Entonces, menos 2 por 1 más 1. F de X
es igual menos 2 por 1. Me da menos 2. Menos 2 más 1 me da ¿cuánto? Menos 1. Listo, entonces ese es el valor que voy a escribir acá. Listo, ya tengo entonces mi tabla, ¿cierto? Ya tengo llena mi tabla. Entonces voy a graficar las parejas ordenadas. Menos 1 y 3, chicos. Menos 1 y 3. Menos 1 en X, ¿cierto? Y menos 3. Entonces, esta es otra forma. Menos 1 y 3, ¿cierto? ¿Dónde se cruzan? ¿Dónde se encuentran ellos? Se van a encontrar en este punto. Entonces ya hago el punto ahí. Menos 1 y 3. Perdón, miren que estoy graficando. Me pidieron graficar 3 y estoy graficando menos 3. Entonces es bueno a veces que pasen estos errores en vivo para que ustedes sepan que ese no es 3, ese es menos 3. Y a mí no me están pidiendo el valor de menos 3. ¿Cierto? Entonces si yo hago eso ahí, seguramente me va a dar mala la gráfica y no me va a dar como me lo pide. Entonces, listo. Menos 1 en X es este señor que está aquí. Y 3 está aquí. Ahí está el punto. Listo. ¿Qué pareja sigue? 0 y 1. 0 y 1. 0 en X, ¿cierto? Miren que pasa por 0. Y 1 en Y. ¿Dónde se encuentran ellos? En este punto. Listo. ¿Qué más sigue? Entonces sigue 1 y menos 1. 1 y menos 1. 1 en X y menos 1 en Y. Listo. Entonces sería 1 en X y menos 1 en Y. Sería aquí. Listo. ¿Qué voy a hacer? Unir los tres puntos. Listo. Entonces, esa es la función. ¿Cómo se llama esa función, chicos? Me dijeron que se llamaba f de x igual menos 2x más 1 o y igual menos 2x más 1. Listo, entonces finalmente me quedó así.